el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Hoy vamos a conversar en un momento más con Rebeca Olvera. Fíjese que la CRE le puso una multa de más de 9,000 millones a la empresa Iberdrola. Dicen que tienen venta ilegal de energía. El Congreso de la Ciudad de México aprueba en lo general y en lo particular la contrarreforma electoral. Lo hace en detrimento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejeros analizan impugnar la reestructuración aprobada por el Congreso de esta capital. En más información, quiero decirle que, el mandatario mexicano llamó cretinos a quienes discrepan de su estrategia de seguridad. Ya no solo mandó al carajo a los que le piden cosas que él no quiere dar. Escúchelo usted. Se burlaban y lo siguen haciendo cuando sostuve de que eran mejor los abrazos y no los balazos. Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Estamos enfrentando... Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el presidente. Además, hoy prometió que va a dar otra versión de lo que ocurrió en el Culiacanazo. No sé si es la número 11, 12 o 13, pero han dicho absolutamente de todo. Primero que el presidente no sabía, después que sí sabía, después que él tomó la decisión. Han dado muchas, ojalá las tengan documentadas, porque yo entiendo que en esto de construir la posverdad son particularmente hábiles, pero está todo documentado, y ahí están todas las sucesivas versiones que ha venido dando. Supongo que lo mejor es ya darle carpetazo a ese tema, ¿no? Y que sea la historia la que juzgue. El presidente todavía no deja del todo claro si va a ir o no a Los Ángeles, pero volvió a arremeter contra la OEA, la llamó organismo lacayo, volvió a proponer esta idea de una especie de Unión Europea en todas las Américas, y no está claro si va a ir, que tendría que darse una llamada de Biden o del Departamento de Estado para que así ocurriera. En más información, La Nación publica que Argentina podría estar analizando convocar una CELAC, una reunión extraordinaria de CELAC paralela a la Cumbre de las Américas. De verdad, la prioridad número uno del mundo es que Cuba y Venezuela y Nicaragua estén ahí. Yo veo problemones serios como una hambruna que se cierne sobre la humanidad, una crisis alimentaria, traemos un gravísimo problema económico y, por supuesto, un problema migratorio de los mil diablos. O sea, usar toda la energía política para defender que si Cuba va o no va, o Nicaragua o Venezuela, la verdad es que me parece que sí está desencaminada la prioridad política, pero usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. En Texas hay indignación. Hoy todos los periódicos de los Estados Unidos publican que la policía tardó 45 minutos en reaccionar al tiroteo. Abbott dice que lo engañaron, le dieron información imprecisa. En Houston se dio cita lo más granado de la NRA, y estuvo Trump. Dice: mire, lo que deberían poner son efectivamente detectores de metales en las escuelas y guardias armados. Sí, imagínense a niños de entre 8 y 11 años estarlos ahí esculcando. Eso es lo que dijo Trump. El domingo habrá elecciones en Colombia. Hace un momento tuvimos una conversación muy interesante con el doctor Vargas. En un momento más la subimos a nuestras redes sociales. Vale la pena que la tenga como contexto. Están convocados los colombianos a las urnas. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información y el análisis. Yo le agradezco mucho al embajador y académico Miguel Ruiz Cabañas, que el día de hoy nos acompañe. Le recuerdo que es académico del TEC de Monterrey y ha sido, entre otros, embajador de México en la OEA, lo ha sido también en Japón, en Italia, y ha sido durante muchos años también subsecretario. Embajador, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, ya tenemos confirmaciones, pendientes, señales. ¿Cómo estás viendo todo este asunto de la cumbre? ¿Qué sacamos en claro de todo esto que ha generado mucha polémica en algunos ámbitos? ¿Tú qué ves, digamos, separando el grano de la paja, Miguel?
Bueno, mira, hoy por hoy parece que el presidente ha reafirmado que no piensa asistir a menos de que se invite a todos, y creo que de Estados Unidos han mandado señales claras de que no van a invitar a todos. Entonces uno podría deducir que el presidente López Obrador pues acabará no asistiendo a esta cumbre. ¿Qué es lo que es de fondo? Mira, yo creo sinceramente que hay una división muy clara desde hace algunos años en América Latina entre los países bolivarianos que fueron originalmente fundados por Hugo Chávez allá en 2004-2005, cuando después de rechazar el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, fundaron el ALBA, ¿sí? ¿No? El Acuerdo Bolivariano de las Américas, que por cierto hoy se reunió en La Habana. Y por otra parte está pues Estados Unidos, que francamente creo que ha estado muy distraído, se echó el compromiso de hacer esta cumbre de las Américas, y a mí francamente me da la impresión de que no hicieron el análisis de cómo era la situación regional, cómo estaban los ánimos y las fuerzas, y realmente para qué hacer una cumbre. Entonces creo que eso es lo que estás viendo hoy, que hay una serie de países bolivarianos que no están satisfechos de que se les excluya, por supuesto, pero al mismo tiempo sabemos que no pensaban ir. No pensaban ir ni Maduro, ni Ortega, y seguramente el propio presidente Díaz-Canel de Cuba tampoco pensaba ir, porque francamente pues, se exponía a manifestaciones incluso en contra de su presencia. Y los otros dos, como sabemos, no pueden literalmente pisar territorio de Estados Unidos, porque tienen acusaciones en las cortes de ese país y no hubieran sido muy bienvenidos. Yo, en el caso de México, no tengo más que lamentar la decisión aparente de México, del presidente, de ausentarse él, porque no invitan a los otros que ya sabíamos que de todas maneras no iban a ir. Y lo digo porque si hay una ciudad amigable, mexicana, verdaderamente donde México pesa en Estados Unidos, es Los Ángeles. Creo que el hecho de que el gobierno de Biden haya decidido que fuera en Los Ángeles, en California, en sí mismo era una buena señal para México. Y creo que el presidente podría, digamos, liderar y terminar la obra que empezó en su gira a Centroamérica en materia de migración. El tema más importante que se va a tratar en la Cumbre de las Américas es migración. Entonces, creo que ese es el interés de México, ese es el interés, yo diría, vital de nuestro país. Entiendo que el presidente haya pedido que vayan todos, que inviten a todos, pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, pero si no los invitan, yo no voy. ¿Por qué? Porque nos privamos de nuestro interés. Y tengo la impresión de que si el presidente fuera a Los Ángeles, la verdad sería no solo bien recibido, se convertiría pues en el campeón de todos los mexicanos en Estados Unidos, porque ir a hablar a Los Ángeles con Biden en un foro así y reafirmar el valor que tienen los mexicanos en Estados Unidos, pues es una oportunidad realmente que se presenta pocas veces. Claro, no, y que no la ha tenido, ¿no? Cuando fue a Nueva York, con las 2 veces que ha ido a Washington, no lo ha tenido, pero además Los Ángeles es la ciudad de los mexicanos. Oye, el presidente ha usado varios elementos. Primero había confirmado que sí iba, y después apareció este tema de la inclusión. Ha planteado temas desde los principios constitucionales, hoy los volvió a citar. Dijo que Fernández podía ir, que de hecho va a ir, pero que él no podía porque los principios constitucionales le restringían la conducción de la política exterior, lo cual me sigue sorprendiendo. ¿Qué tendrá que ver eso con la cumbre? Y luego está el tema de la propuesta de una Unión Europea, o inspirarse en la Unión Europea como un elemento, digamos, constructor de nuevas instituciones, y vuelve a descargar metralla sobre el sistema interamericano, o sea, el sistema de cumbres, y de paso se lleva de corbata a la OEA, a la que vuelve a llamar institución lacaya, y regresa sobre el tema medieval. O sea, para no ir es como muchas broncas abiertas, muchos frentes conceptuales abiertos, Miguel. Mira, mi impresión es que el presidente, francamente, no conoce toda la historia de la OEA. Esa narrativa de que es una institución lacayuna, pues fue en buena medida desarrollada después de que en una decisión ilegal se excluyó a Cuba en 1962. Y desde entonces se ha vuelto el mantra
pues de Cuba y ahora de Venezuela y Nicaragua. Ahora de México. Y ahora de México y de otros, o sea, que han abandonado incluso, acuérdate, Venezuela y Nicaragua, Venezuela ya se salió de la OEA, Nicaragua ya anunció que se va a salir de la OEA, tarda 2 años en surtir efectos la decisión. Pero hay que recordar aquí una cosa que pocas veces se recuerda. En 2009, la Asamblea General de la OEA levantó cualquier objeción para que Cuba reingresara a la OEA. Y Cuba nunca quiso hacerlo. Y no quiso hacerlo porque tendría que someterse a estándares que obviamente no cumple y que en el fondo es la razón por la cual Venezuela y Nicaragua también se van. No quieren ninguna mirada externa sobre la situación de los derechos humanos dentro de sus países. No hay ninguna apertura real a la mirada externa, sea de la OEA o sea de cualquier otra entidad. Cuando fue la señora Bachelet a Venezuela, estuvo muy bien, les mandó un informe y a partir de eso el gobierno de Venezuela no quiere saber mucho de ese tema. Entonces, ese es el tema de fondo. Yo creo que el presidente no conoce pues todo lo que hace el sistema interamericano en su conjunto. En el tema de derechos humanos sí me extraña porque él mismo fue a presentar una denuncia sobre los trato a los migrantes en Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión, la Corte, son instituciones muy prestigiadas, no solo en América Latina, y hay que recordar, son creaciones de los latinoamericanos, no de Estados Unidos, de los latinoamericanos, pobladas por los latinoamericanos y con prestigio en el mundo. Entonces, lamento que el presidente tenga su opinión, no la comparto. Creo que hay muchas instituciones interamericanas que verdaderamente han sido fundamentales para muchas cosas. Déjame darte un último ejemplo, porque este es de esta administración. Cuando fue la masacre en El Paso hace 2 años, en 2019, pues de un supremacista blanco contra mexicanos, el órgano que respondió en total condena y solidaridad a México fue el Consejo Permanente de la OEA. Eso en 2019. De inmediato hubo esa respuesta. Entonces yo no creo que se le pueda decir que es una organización lacaya a una organización que tiene esa capacidad de respuesta. Y el tema medieval. Finalmente preguntarte, bueno, está el plano, lo decías hace un momento, el presidente de Los Ángeles, la oportunidad de hablarle a la diáspora, a los mexicanos que viven, las mexicanas que viven allá, pero en el plano bilateral, a Bolsonaro finalmente, no sé cómo, lo logran reorientar y le ofrecen no solamente que esté ahí, sino una bilateral con Biden. Va Boric, va Fernández, o sea, finalmente nos quedamos con un Yamatei que está haciendo un berrinche por otro tema, ya dice ahora que Estados Unidos lo quiere derrocar porque se metió con el tema de su fiscal y nos quedamos con la solidaridad ya muy frecuente en estos tiempos de Bolivia. Por supuesto, queda una parte del Caribe que se ha solidarizado más con Cuba que con nosotros, pero no perdemos mucho en el plano de lo que es la presencia mexicana en Estados Unidos, diciendo, a ver, se reúnen todos con el coloso del norte y nosotros quedamos excluidos, Miguel. Mira, lamentablemente yo creo que sí. Yo creo que, o sea, hay reuniones que sí son de jefe de Estado, de jefe de gobierno. Por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard estará ahí y cubrirá la reunión, pero el diálogo del presidente de México con esos presidentes, con Biden, todos hablando del tema de migración, pues sí, yo creo que México pierde un espacio que legítimamente le pertenece, como yo diría, un papel histórico de México, hacer de muchas veces al país que une al norte con Centro y Sudamérica, es México, hasta geográficamente. Entonces, creo que esa oportunidad se pierde. Habrá otras, esto no es el fin de la diplomacia interamericana, habrá muchas otras, pero esta sí era y es importante por un tema que es el centro de la vida nacional, hay que asumirlo, que se llama migración, y la migración y la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Esa voz solamente la puede tener el presidente de la República. Claro. Oye, las repúblicas no se enojan, pero supongo que sí les duele, ¿no? Que te desairen, oye, organizo mi cumbre y al final me dices que no vienes. Pues sí, porque además sorprende. Estas decisiones no son casuales. No, Estados Unidos podría haber hecho perfectamente otra vez la cumbre en Miami.
dominada, digamos, con gran presencia cubana y venezolana y de algunos otros países del Caribe. Claro. La podría haber hecho en Nueva York, la podría haber hecho en Washington, la podrían haber hecho en Chicago. No, escogieron Los Ángeles. Y yo creo que esa es una señal política muy importante. Espero que esto, desde luego, no afecte pues la cumbre de América del Norte que se supone se va a celebrar aquí a fin de año, o precisamente la conmemoración de los 200 años entre México y Estados Unidos. Embajador, doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias. Buenas noches. Miguel Ruiz Cabañas, para fortuna nuestra. Bueno, pues haciendo este análisis de lo importante que resulta todo esto, todo lo que está en juego en esta pues decisión que toma el presidente de prácticamente, a ver si corrige o anuncia algo nuevo de aquí al lunes, pero bueno, la señal que ha mandado ahora es que de momento va Marcelo Ebrard. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Emilio Lozoya promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar la resolución, con lo que se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht. El exdirector de Petróleos Mexicanos interpuso la demanda de garantías contra la sentencia del 6 de abril de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, quien confirmó la resolución del 26 de enero del juez José Artemio Zúñiga Mendoza, con la que rechazó modificar la causa penal. El Tribunal Federal admitía trámite el juicio de amparo. Sin embargo, la juzgadora no le concedió a Lozoya Austin la suspensión debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa. En tanto, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo del Distrito de Amparo en materia penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, la hermana del exfuncionario, en contra de la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta de agronitrogenados. En otro orden de ideas, también le comento, doctor, que el juez primero de distrito en materia administrativa, Jonathan Vaz Herrera, concedió la suspensión provisional a la Asociación Civil Justicia Justa para suspender de forma inmediata las corridas de toro que se realizan en la Plaza México. De esta manera, las autoridades deben de suspender el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. La organización promovió la demanda de garantías el pasado 13 de mayo y señalaron como autoridad responsable al presidente de la República, quien tiene un plazo ahora de 48 horas para rendir su informe previo. Cabe destacar que esta medida cautelar estará vigente hasta el próximo 2 de junio, fecha en la que Vaz Herrera resolverá si otorga o no la suspensión definitiva a esta asociación civil. Doctor, es el reporte. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a la consejera presidenta del Instituto Electoral de esta capital. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo y con tu amable auditorio. ¿Qué vías se abren para el instituto una vez que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la legislación de la que hablábamos el día de ayer usted y yo? ¿Qué vías se abren para el instituto? Bueno, nosotros estamos analizando, como tú y tu amable auditorio sabe, nosotros somos un órgano colegiado. Nosotros estamos analizando pues varias rutas de acción. Una de ellas son las implicaciones que tiene en materia administrativa, las acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo, porque definitivamente estamos muy conscientes de que pues tenemos que atender a lo que se aprobó en el Congreso el día de hoy. Tenemos que llevar a cabo tareas específicas para complementar estas nuevas disposiciones, pues para dar cumplimiento específico en el tiempo en que nos marcan. También se ha considerado llevar a cabo un análisis jurídico de cuáles serían algunas rutas para analizar qué podemos hacer con respecto a esta aprobación de las reformas al Código Electoral. Estamos en ese proceso, llevando a cabo el análisis jurídico para ver qué rutas tenemos de alternativas, pero definitivamente reconocemos que somos una autoridad respetuosa de las leyes, de las instituciones, por supuesto, de la soberanía del Congreso de la Ciudad de México. Naturalmente. Oiga, ayer me daba el número. ¿Cuántos trabajadores se verían afectados? ¿De cuántos trabajadores se tendría que estar prescindiendo los servicios con este reajuste presupuestal, considerando que se mantuviera y que no a través de las impugnaciones o los procedimientos jurídicos pudiese, presidenta, haber una reconsideración? Sí, el decreto lo que involucra son 5 áreas y sí. Ahí
laboran alrededor de 105 personas. Sin embargo, el Consejo General tiene un mandato por parte del Código de hacer una revisión mucho más amplia, por lo que nosotros estamos considerando hacer una revisión exhaustiva de toda la institución, obviamente con criterios muy claros, concienzudos, criterios técnicos y de administración para el funcionamiento de la institución, porque como lo mandata el Código, nosotros tenemos que ver la manera de que una vez concluido un proceso electoral, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, y en virtud de ello es que nosotros estábamos considerando llevar a cabo este análisis en el segundo semestre de este año, que arranca ya el próximo mes. Precisamente estamos viendo la alternativa de hacer conciliar la reforma que se aprobó con este estudio que nosotros tenemos pensado llevar a cabo y que es mucho más amplio. Obviamente no necesariamente implica que se va a recortar personal de otras áreas, sino que tendrá que haber un reajuste general con base y a partir de este decreto que se aprobó el día de hoy. Ya. Oiga, preguntarle, en este caso, ¿tienen sueldos muy elevados ustedes, los consejeros, las consejeras y también los funcionarios del instituto? Nosotros estamos ya aplicando desde hace varios años la nueva ley que marca establece los tabuladores relativos a los salarios máximos. Aquí se han aplicado en la institución. Obviamente también existe esta situación de que las personas que ya tenían algún sueldo, pues es evidentemente que ellos lo pueden conservar. Sin embargo, muchas otras ya con el nuevo tabulador conservan el salario que esté establecido a partir de la nueva ley que marca topes máximos. O sea, el más elevado, ¿cuál es, Presidenta? El margen en este caso a nivel local lo marca el sueldo de la jefa de gobierno, en este caso. Y ahí lo que se mandata es que ningún funcionario de la Ciudad de México podrá tener un salario superior a la jefa de gobierno. Sin embargo, sí hay circunstancias en la institución en donde algunos funcionarios, apelando al hecho de que ya tenían derechos adquiridos o que hay igualdad de funciones, igualdad de salario, pues han interpuesto medios de impugnación, demandas, en donde han solicitado que se respete el anterior tabulador, porque aquí es una institución que tiene mucho tiempo y hay funcionarios que tenían un salario superior antes de que se estableciera la nueva ley. Comprendo, pero digamos, no estamos ante, es que se ha argumentado mucho el tema de la seguridad, ante digamos, salarios ostentosos. ¿Tienen muchos gastos de representación? No, eso definitivamente, Leonardo, te puedo asegurar que no a partir de la reforma, sino desde antes. El instituto hizo un gran esfuerzo de austeridad y a diferencia de otras instituciones o otros institutos que tienen pago, por ejemplo, del uso de celulares de las y los funcionarios, aquí a ningún funcionario. Cada funcionario utiliza su teléfono celular y lo tiene que cubrir con sus propios recursos. No hay gastos de alimentación. No está como del siglo pasado, el celular hoy, no sé cuánto le cobren a usted por la línea, pero es un instrumento de trabajo hoy fundamental, no es que lleve usted una estola de Marta, ¿no? Que digan, a ver, qué cosas más ostentosas usa la consejera. O sea, el celular es como de otra época, decir que es algo, digamos, ostentoso, ¿no? Claro, sin embargo, como bien lo señalas, es un instrumento, una herramienta de trabajo. Prácticamente los teléfonos fijos ya no los utilizamos y lo que prácticamente todas y todos los funcionarios de todos los niveles de este instituto utilizan es su propio teléfono celular, inclusive en muchas ocasiones el personal de eventual que anda en campo, y para ellos sí existe un apoyo cuando nos tienen que reportar desde los trabajos operativos que llevan en campo. Sí se les tiene que dar un apoyo para que sufraguen el tiempo aéreo que utilizan en remitir fotos, reportes, informes o mensajes. En el caso de todas y todos los funcionarios de cualquier nivel del instituto, todos sufragamos el costo de nuestro aparato, el tiempo aéreo, etcétera. Sí, al rato le van a cobrar la luz a los que trabajen ahí, van a decir, usted paga la luz. En fin. Oiga, dígame una cosa, ¿tienen algún tipo de asociación, vínculo, fraternidad con otros OPLES o que en el Instituto Electoral a nivel nacional, de tal manera que se pueda revisar también, digamos, la coordinación, la defensa jurídica de su caso, Presidenta?
Nosotros, existe una asociación de consejeras y consejeros electorales, también una asociación de presidentes de institutos locales, en fin, diversas asociaciones, por ejemplo, exclusivamente de mujeres o que tienen que ver con causas feministas o de paridad de género, en defensa de la paridad para detentar cargos públicos. Sí se ha tomado comunicación con ellos, estas asociaciones tenemos una comunicación constante porque hacemos diversas actividades derivadas de la pandemia, muchas de ellas en línea, para coordinarnos para muchas circunstancias, compartir problemáticas, ver cuáles son las alternativas de solución, conferencias, etcétera. Entonces, digamos, nosotros en estos momentos, de momento, lo que estamos haciendo es hacer un análisis interno de las implicaciones de la reforma. Estamos viendo la ruta administrativa de cómo se tiene que implementar, porque definitivamente, aun y cuando se lleve a cabo alguna acción en contra de esta reforma, lo que es muy claro, tenemos mucha claridad que no tiene efectos suspensivos. Tenemos que avanzar por ambas rutas para llevar a cabo las determinaciones de la reforma, pero también se está analizando la ruta jurídica porque la decisión del colegiado ha sido esa, que se busque la alternativa de pues que un órgano de carácter jurisdiccional determine la pertinencia o no de esta reforma. Oiga, yo en estos días he entrevistado a 3 consejeros, la consejera Mirón, hace un ratito conversé con ella, el consejero Santiago, ex consejero Santiago, y también la doctora Marván, y todo el mundo ve esto como una tragedia, como un asunto muy grave. Iré o seguiré reuniendo opiniones o puntos de vista, pero los 3 coincidieron en que es un asunto muy delicado. Presidenta. Sí, nosotros lo que observamos, digamos, en blanco y negro, por lo menos desde un punto de vista muy particular, es que prevalecen las funciones y atribuciones del instituto, pero sí existe definitivamente una disminución en cuanto a los recursos y al personal que se asigna. Esto ya parece una tendencia desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la reforma 2014, ya se veía avanzar un incremento de las funciones, pero siempre con una reducción de los recursos que se proporcionan para cumplir con los mismos. Me parece que esto sí es que es darnos gato por liebre, ¿no? Sí, es un parámetro que está ocurriendo a nivel de todo el país y bueno, pasa generalmente por el tema de que se requiere o se plantea que se deben llevar a cabo las actividades con menos recursos monetarios y de personal y de utilización de bienes muebles, inmuebles, etcétera. Oiga, le voy a echar un vistazo, pero yo creo que el Congreso de la Ciudad de México era el más caro de todo el país. No sé si supongo que habrán reducido en estos tiempos sus gastos, pero uno de los más caros. Le echaré un vistazo también a eso. Comisionada, presidenta, muchísimas gracias por la conversación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto charlar contigo. Es consejera, no comisionada, ya le iba a decir yo, comisionada del Instituto Electoral de esta capital. Y decía que nos dan gato por liebre porque era una cosa muy sencilla. Todo aquello que no tiene sustento presupuestal es literatura. Esto que nos decían, vamos a dar o garantizar el derecho de todos los mexicanos a la salud y además que tengan medicamentos gratuitos. Tú dices, bien, ya lo puso usted en la ley, pero después no cumple. ¿Qué es lo que quieren que hagan los institutos? No usted diga que hace y haga como que hace. Si tú en vez de gastar 6 puntos del PIB en tener un sistema de salud y tener todos los medicamentos, te gastas 3 o 2.7, que es como andamos ahora, pues así funciona el gobierno. Es decir, nos quieren dar gato por liebre. Es decir, probablemente seamos torpes, crédulos, pero esto de que se hace lo mismo con menos dinero, no se lo creen ni ellos, ¿no? Es decir, si no hay dinero suficiente para el servicio, en este caso electoral, o para el servicio de salud, la gente lo acaba pagando. El bolsillo de la gente es el que tiene que estar pagando las consultas que no le dan o los medicamentos que no le dan el servicio público. O sea, así de simple. Igual que el resto de los servicios públicos que no funciona correos, pues tienes que pagar el servicio de paquetería privado. Que no hay un transporte público adecuado, pues tienes que pagar tu taxi. ¿Por qué? Pues porque si no hay las condiciones necesarias para que el servicio se cumpla, que no hay agua potable, pues
tienes que comprar agua embotellada. ¿Y de dónde sale de tu dinero? Porque claro, te dicen, no, yo le garantizo los derechos, no doy el dinero suficiente para que se hagan. Entonces eso es lo que yo digo que es gato por liebre. ¿A quién quieren engañar? Que hagan todo eso, pero les damos menos dinero. Ya tuvimos el debate de ¿cómo se llamó la kermés esta que hicieron hace poco? La revocación de mandato. Quiero una revocación completa, 5,000 millones. Pues me los da, eso es lo que cuesta. No, que tal, no les quiero dar, quiero ahorrar, se acaban gastando 1,800 por ahí millones de pesos tirados literalmente a la basura. Pero bueno, pues no alcanza, si no dan el dinero suficiente no se pueden tener las funciones y así vamos, no dan suficiente dinero a las fiscalías, entonces dicen, bueno, pues no hay una capacidad de encontrar a los desaparecidos, pues no, pues si no le metes dinerito a las cosas, o esto de que me tengo que ahorrar dinero en absolutamente todo, pues sí, es un asunto que ha tenido mucho vigor en estos tiempos, pero al final pues acaban cayéndose las cosas porque pues sin dinero no funcionan. Si no hay recursos, no funcionan los servicios. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Jenny Valencia, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que luego de que las empresas están solicitando a sus empleados la constancia de situación fiscal, se han observado largas filas en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria para tramitar este documento. Algunas empresas están fijando como fecha límite el miércoles 1 de junio para que los trabajadores puedan entregar la constancia de situación fiscal, pues formará parte del expediente laboral de cada empleado y también servirá, Leonardo, para sustentar la deducibilidad del pago de la nómina. Por ello es que las personas acuden con premura a las oficinas del SAT para evitar demoras o problemas a la hora de cobrar su quincena, pues en el caso específico de los trabajadores sirve para el timbrado de los recibos de nómina a cargo de las empresas. Comentarte que cabe señalar que ese trámite también se puede realizar en línea a través de la plataforma del SAT, pero por la urgencia en la que se encuentran ahora los trabajadores es que están determinados a acudir de manera pues personal a las oficinas del SAT. Es el reporte, Leonardo. Oye, y unas colas de antología, ¿no? Exactamente, y esto se observa en varios estados de la República, no solamente aquí en la capital del país, y es por esta premura que les están haciendo, pues, presionar de alguna manera, ¿no?, algunas empresas, solamente, exactamente, y es que señalan que la fecha límite es el próximo miércoles. Sí. Sí, claro. Y no puedes optar por el decreto presidencial de mandarlos al carajo, ¿verdad? Si te lo piden, lo tienes que dar. Pues fíjate que dice en esta parte la Prodecon que no debe afectar, ni siquiera se les puede negar el pago de la quincena, Leonardo, que esto iría en contra de la ley, pero sí en caso de que se les soliciten tienen que tramitarla, pero no exigirlos, presionarlos o amenazarlos de que si no llevan esta constancia se quedarán sin quincena, o también el riesgo de que se queden sin empleo porque ya hay algunas notificaciones o quejas de que hay amenazas tanto de despido como que no se les pagará la quincena, y esto no puede ocurrir. Esto de acuerdo con la Prodecon. La siguiente pregunta es, las empresas no pueden optar tampoco por la presidencial de mandar al carajo al SAT, ¿no? Porque, bueno, al carajo en el sentido presidencial, es decir, es en el ámbito marinero. Pues sí, la gente tiene miedo de decir, oiga, me pide esto la administración, que es una especie de lobo que cada vez pide más renovaciones, y bueno, las empresas dicen, me ponen en orden, si no, al final acabo yo pagando la multa. En fin, mantener a la burocracia que nos cuesta más o menos un 30% de lo que ganamos, Jenny. Así es, y como tú bien señalas, las empresas se ven obligadas porque tienen que de alguna forma sustentar la deducibilidad del pago de la nómina, y por ello también la urgencia de ellos de contar con esta constancia por parte de sus empleados. Y les metieron la del outsourcing, se trabaja para que el gobierno ponga nuevas reglas y vea pues cómo le conviene. Así van fijando las normas, y no necesariamente es lo mejor para usuarios, contribuyentes, pero así está, y no podemos recurrir a esa norma presidencial que ya la dije 2 veces y no la reitero. Jenny, muchas gracias. Excelente fin de semana, hasta pronto, Leonardo. Buenas noches. Porque los que te aplican la norma presidencial son ellos. Paco Villalobos, hoy lo más granado del conservadurismo, se reunió en Houston, allí en tu ciudad, la cumbre, la convención de la NRA. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, querido Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Benditos a Dios que estoy como a 6 horas y media de Houston, aquí en este pueblo de Uvalde, cubriendo esta tragedia. Benditos a Dios porque no me tocó ver, como dices tú, la cuna del conservadurismo reunida en esta reunión. La primera vez que se reúne la Asociación Nacional del Rifle después de la pandemia, 3 años y pico en la última reunión, y tan comprometido políticamente hablando. Estaba la firme nota del Partido Republicano después de la tragedia que sucedió aquí en este pequeño pueblo, Leonardo, que ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni el Gobernador General Estatal de Justicia, tampoco el presidente de la Cámara de Representantes estatal, que es republicano, optaron ir. Los únicos que no se tentaron el corazón fue Ted Cruz, fue el presidente Donald Trump, y que sí optaron por ir, sí optaron por ser partícipes de esta reunión, cuando mucha gente sabe que dijeron cómo es posible que se reúnan cuando ni siquiera se ha enterrado a un solo de estos 19 niños que fueron brutalmente acribillados y sus maestros, compañeros. Ya, así fue. Oye, ¿hay alguna novedad del tema? La pésima reacción de la policía, o sea, la tardía reacción de la policía ha sido ampliamente comentada. Ahora Greg Abbott dice que no le informaron apropiadamente, Paco. Sí, o sea, los últimos 3 días, el discurso, en las conferencias de prensa que ha dado el Departamento de Seguridad Estatal, el DPS, poco a poco estaba apuntando hacia aventarle, digamos, el paquete de responsabilidad al jefe de policía de la ciudad de Uvalde, que técnicamente hablando fue el comandante táctico que dio la orden de que no entraran los oficiales de policía para tratar de salvar a estos niños y retener a los papás que querían entrar a la escuela, que querían ellos salvar a sus criaturas porque estaban recibiendo los mensajes de texto que los iban a matar. O sea, imagínate nomás. ¿Por qué la orden no la dio? Porque estaban esperando a que llegara el equipo de SWAT desde Eagle Pass, o sea, la frontera de los Estados Unidos con México, porque el único equipo de SWAT cercano era el equipo de SWAT, la Guardia Fronteriza. Entonces, el punto es que el gobernador Abbott literalmente le puso nombre y apellido a quien le mintió, quien fue el jefe de policía de esta ciudad. Y ojo, Leonardo, porque esto es muy serio. Después de lo que pasó en Parkland, la última balacera, digamos, masiva, en una escuela que superó los 15 muertos, que fue en Parkland, Florida, especialmente porque el sheriff no entró a detener o a embatir o a confrontar pistola contra pistola a la persona que abrió fuego contra esos señores de Florida, acabó en la cárcel, porque vio el protocolo de otra balacera en la década de los 90 en Columbine. Se dicta que aunque tengas una resortera, piedra, canículo, palos o más, tienes que entrar a enfrentar a la persona que está agrediendo a los que quieren matar a los estudiantes. No esperar a que venga la fuerza especial. Muy bien. Pues Paco, te agradezco mucho el enlace y te mando un abrazo. Fuerte abrazo, feliz fin de semana. Gracias. Y bueno, pues ya apareció el padre de Salvador Ramos, el joven de 18 años, artífice de esta matanza. Dice el padre, dice, solo quiero decir a la gente que lo siento. Dice, tiene 42 años el padre, y bueno, pues dio estas declaraciones. Dice, debió efectivamente matarme solo a mí. Digo, es fácil decir esto. Ahora, pues parte de la historia del joven se está recreando en medios de comunicación. La mamá, pues, veía por él allá una vez cada sabrá Dios cuánto. Del padre no tenía ni siquiera noticias. Fue a atacar a la abuela. Y bueno, pues ahí están las tragedias. Ya habrán las explicaciones sociológicas, psicológicas, pero las consecuencias están ahí. Omar Hernández, te saludo. Gracias, buenas noches. Después de una semana que no se habían tenido cuerpos regados en Zacatecas, de nueva cuenta en la comunidad Río Frío del municipio de Calera de Víctor Rosales, se localizaron 4 personas sin vida.
todas sin identificar hasta este momento, presentan huellas de tortura, se encontraron maniatadas y con disparos de arma de fuego. Fueron los habitantes de esta población rural quienes dieron aviso a las autoridades. Como te comento, hay ahí un arquito con el nombre de la población rural y ahí justo abajo los localizaron. En estos momentos, parte de Calera, el municipio se encuentra prácticamente como un pueblo fantasma. La población se ha guarecido ante el temor de que se recrudezcan los enfrentamientos entre grupos delictivos. Hay un fuerte operativo de la Guardia Nacional y del Ejército en esta población. Es el reporte. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues así están los temas. La violencia sigue efectivamente lutando a todas estas entidades, el centro del país, particularmente Guanajuato. Ahora, bueno, pues está el tema de Zacatecas, le hemos reportado la situación en Jalisco, en Colima, en fin, distintas entidades federativas que siguen teniendo estas manifestaciones de violencia. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.